Saludos y bendiciones. Les habla su pastor y amigo Jaime Pérez, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de encontrarnos una vez más para meditar acerca de los principios que nos muestra la palabra de Dios. Y en esta oportunidad quiero reflexionar un poco sobre la situación que estamos viviendo, no solamente en Venezuela, sino alrededor de todo el mundo. Es impresionante ver cómo se ha descompuesto la sociedad, todo el caos en el cual estamos viviendo en diferentes partes del mundo. La descomposición familiar, la corrupción generalizada, no solamente en los gobiernos, sino también en las empresas privadas, en medio de las familias, la mentira, el engaño, la desviación sexual y tantas cosas tan deprimentes que estamos viendo a nuestro alrededor. Y ante una circunstancia como esta, recuerdo, por ejemplo, un fenómeno que vivimos todos los seres humanos y, por ilustrarlo, permítanme utilizar un ejemplo que tal vez no es el más agradable, pero ciertamente refleja lo que quiero enfocar. Y es el hecho de, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de en alguna vez asistir, ir, visitar a un criadero de cerdos, cochinos, marranos, chanchos, le dicen en diferentes lugares. Una de las características que podemos observar cuando vamos a esos lugares es que mucho antes de usted llegar, usted sabe que se está aproximando a ese lugar porque el hedor que usted puede percibir a la distancia es significativo, producto por supuesto de los desechos que estos animales traen. Y es impresionante porque especialmente cuando uno va por primera vez, si el lugar no está adecuadamente aseado, nos vamos a encontrar que las personas inclusive se les hace muy difícil permanecer en el lugar porque los olores son muy desagradables y algunas personas no soportan las náuseas y tienen que irse. Pero muy por el contrario, las personas que trabajan en ese lugar o los vecinos que habitan en los alrededores, cuando usted los observa puede darse cuenta que ellos están tranquilos, normales, como que si no sucediese nada. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, hoy en día sabemos que esto se llama fatiga nasal, que no es otra cosa que el proceso que nuestro cerebro hace para omitir aquellos estímulos que son tan fuertes a nuestro alrededor, pero que son continuos y repetitivos. Llega un momento en que ya el cerebro lo acepta como algo normal y ya no nos afecta. ¿Ok? Así como vivimos la fatiga nasal, también nosotros podemos vivir lo que yo llamo la fatiga moral. Acostumbrados a ver lo malo, a ver cómo cada vez más se descompone nuestra sociedad. Muchos de nosotros, aunque no estamos de acuerdo con muchas de estas situaciones que se están viviendo, sin embargo, podemos llegar a acostumbrarnos a vivir con este tipo de cuestiones y eso puede llevarnos a disminuir en nuestros propios valores personales y familiares, en nuestros propios principios. Y hablo, por supuesto, en primera instancia como hijos de Dios. Por esa razón quiero comenzar preguntándote, ¿cómo estás tú en el día de hoy? ¿Cómo estás en este sentido? ¿Cómo está tu vida? Si le preguntásemos a tu familia, por ejemplo, si eres casado, a tu esposa o a tu esposo, ¿cómo eres tú? ¿Qué opinión crees que tendría de ti? O si le preguntásemos a tus hijos, ¿qué piensan acerca de ti? Si le preguntásemos a tus padres o a tus compañeros de estudio o de trabajo, ¿qué opinión tendrían de ti? ¿Qué crees que dirían? ¿Qué calificativos utilizarían para definirte? Sabes, es posible que tú me digas, bueno, la verdad es que ellos no me conocen. Y es posible que eso sea así. Es posible que la gente que está a tu alrededor realmente no se haya tomado el tiempo para conocerte un poquito más en profundidad. O tú no hayas dado la oportunidad para que las personas que están a tu alrededor te conozcan con mayor profundidad.
Pero, ¿sabes algo? Dios sí te conoce. Y Él, seguro estoy, que tiene una opinión muy clara y cierta de ti. Una vez más, la pregunta es, ¿qué dice Dios de ti en el día de hoy? Si le preguntásemos a Dios qué piensa de ti, ¿cuál sería la opinión que Él tendría? Sí, pudiera ser un poco desagradable, entiendo lo que te estoy preguntando, pero creo que es sumamente importante que tú y yo podamos reflexionar al respecto, por una sencilla razón. Sabes, un día tú y yo vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y en ese momento, esa misma opinión la vamos a escuchar, con el único atenuante de que a partir de ese momento las cosas no pueden cambiar. Hoy sí. A lo mejor, al igual que las personas que están a tu alrededor que no te conocían, a lo mejor hay personas que sí te conocen y que debido a tu pasado, tal vez en algún momento hiciste cosas que no fueron las más apropiadas, todavía en el día de hoy, aunque tú quieres cambiar, aunque le entregaste tu vida al Señor Jesucristo y estás queriendo cambiar, sin embargo, estas personas cuando se dirigen a ti o cuando se refieren de tu persona, muy seguramente hacen señalamientos o calificativos relativos a aquellas experiencias negativas que tú pudiste haber vivido en el pasado. Pero sabes, Dios te conoce y sabe perfectamente en el día de hoy quién eres y lo que estás viviendo. Y referido a ese tema, quiero señalarte, por ejemplo, que la Biblia nos muestra que hubo un hombre del cual Dios emitió su opinión. Su nombre era Noé. ¿Ok? Y es interesante, quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 6, y podamos observar algunos detalles allí. Cuando hablamos de Noé, muy seguramente la imagen que viene a nuestra mente es inmediatamente el diluvio, y pensamos en un barco, y pensamos en los animalitos, y pensamos en muchas historias que tienen que ver, por supuesto, con ese hecho que aconteció. Pero realmente yo creo que hay enseñanzas mucho más profundas, y Noé es un ejemplo digno de seguir que me gustaría que hoy tú y yo pudiéramos analizar. Fíjate, comencemos por ver la opinión de Dios. Si tienes tu Biblia allí y quieres seguirlo conmigo, por favor, te invito a que vayas al capítulo 6 del libro de Génesis, en el versículo 9 específicamente. Yo estoy leyendo ahora la Nueva Traducción Viviente y quiero invitarte a que escuches, si no tienes una Biblia, que puedes escuchar lo que dice la Biblia con relación a este hombre, lo que Dios específicamente dijo con relación a este hombre. Es interesante porque Dios dice, el versículo 9, este es el relato de Noé y su familia. Noé, lo describe Dios, dice, era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Y anduvo en intimidad con Dios. ¡Wow! Dios mismo dice que Noé era un hombre que tenía intimidad con Él, que tenía cercanía con Dios. Y tú te preguntarás, ¿eso es posible? Sí, ciertamente, si la Biblia lo dice es porque es posible, por supuesto que sí. Es importante que tomemos en cuenta esto. Y la segunda cosa que podemos observar de este pasaje es que viendo esto pudiéramos pensar que Noé vivía en el paraíso, en un lugar idílico, donde todo era bueno, donde todo era maravilloso, donde no había problemas, donde todo era perfecto. Y por esa razón Noé tenía esa intimidad con Dios. Pero es interesante que cuando leemos la palabra del Señor nos encontramos otros detalles bien significativos. Por ejemplo, unos versículos atrás, el versículo 5 del mismo capítulo 6, nos narra la condición de la sociedad en la cual se desenvolvía nuestro querido amigo Noé. Y fíjate, dice así el versículo 5, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. Entonces, dice el versículo 6,
el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Y este versículo termina con una frase profundamente lapidante para mí, pues dice, y se le partió el corazón. Imagínate el dolor que pudo haber sentido Dios al ver el estado en el cual se encontraba la humanidad y la tierra en particular afectada por esta conducta de los seres humanos, que dice la Biblia que se le partió el corazón a Dios de tristeza de ver lo que estaba sucediendo. Y sabes, es interesante porque si observamos, estamos hablando apenas del capítulo 6 del libro de Génesis. Y si tú lees en el capítulo 1, nos dice este pasaje que Dios se alegró cuando creó, cuando hizo la creación, especialmente cuando terminó con el hombre. Dice que vio que todo era bueno en gran manera. Pero apenas 5 capítulos después, la humanidad estaba descompuesta. Por supuesto, este proceso comenzó en el capítulo 3 del libro de Génesis, cuando el hombre peca por primera vez. Cuando Adán y Eva pecan, trae como consecuencia toda esta cantidad de depravación y de descomposición social en la cual en este caso Noé se encontraba. Sigue diciendo el versículo 7, entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes y a los animales pequeños que corren por el suelo, aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sí, se estaba refiriendo a los seres humanos y a la descomposición de los seres humanos. ¿Por qué el resto de los animales y toda la tierra iba a sufrir? Bueno, porque una de las cosas que encontramos aquí mismo en el libro de Génesis desde el principio es que el hombre, como cabeza de la creación, es responsable de toda la naturaleza, los animales, las plantas, el aire, el agua, todas las cosas. Nuestras acciones afectan positiva o negativamente todo nuestro medio ambiente, no solamente a las personas que están a nuestro alrededor, sino todo nuestro medio ambiente. Y por supuesto, todos nosotros sabemos lo que estamos viviendo en el día de hoy en nuestra tierra, ¿verdad? En el globo terráqueo, producto de las decisiones erradas que hemos tomado los seres humanos. En este momento sucedía algo similar. Y yo añadiría a esto algo muy importante. Una de las razones primordiales por las cuales estoy hablando este tema contigo en el día de hoy es porque es interesante. En el capítulo 24 del libro de Mateo, del versículo 37, el versículo 39, el propio Señor Jesucristo nos habla acerca de cómo serían los días antes de que Él regresara a la tierra por segunda vez. Y fíjate lo que dice aquí Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, está hablando de Jesucristo, ¿ok? Será como en los días de Noé. Él dijo que se aproximaría cada vez más la descomposición social, sería como la que se vivía en aquel tiempo de Noé. O sea, lo que estamos viviendo ahorita es un preludio imagínate los niveles de descomposición que había en aquel momento, que el Señor Jesucristo los compara y dice que nos aproximamos a una situación similar. Versículo 38 dice, en esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en el arca. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando el Hijo del Hombre regrese. Imagínate, ciertamente en el día de hoy observamos una situación similar. Cada quien está andando por sus propios caminos, cada quien hace lo que mejor le parece y nadie le presta atención a Dios. En muchos casos, cuando hablamos de Dios, la gente se burla, no le presta mayor importancia y ciertamente cada quien vive su propio mundo. Una de las frases favoritas de muchas personas en el día de hoy es, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Esta es mi vida, respétame, no te metas en mi vida. ¿Sabes? Eso es parte de las estructuras que el enemigo ha sembrado en la cabeza de muchas personas para llevarlos a este tipo de mentalidad
que los vuelve obtusos y que les hace difícil poder distinguir toda la maldad en la cual estamos viviendo y que cada vez nos vamos sumergiendo más. Y yo, por ejemplo, hoy en día escuchamos una frase muy famosa es: ¿y si todo el mundo lo hace, por qué yo no? Por ejemplo, cuando confrontamos a alguien que está robando, le preguntamos: ¿por qué haces eso? Tú sabes que eso está mal, ¿verdad? Sí, lo sé, pero si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Bueno, ciertamente, ¿por qué? Porque primero a Dios no le agrada y en segundo lugar porque ciertamente esto es lo que ha ido llevando a la descomposición social y lo que efectivamente va a acabar con este mundo en el cual estamos viviendo en el día de hoy y que cada vez más se aproxima a la segunda venida del Señor Jesucristo. Es importante que nosotros entendamos esto y que al igual que Noé nos preparemos para cuando venga el Señor Jesucristo poder estar a cuentas con Él. Observemos otro detalle importante. Si vamos entonces a prepararnos para ello, veamos cómo era la situación en la que vivía Noé. Observa el versículo 12 del capítulo 6, volvemos otra vez al capítulo 6 del libro de Génesis, nos dice: Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé, y qué interesante, Dios hablaba con Noé. Por supuesto, Noé también hablaba con Dios. Era una comunicación bidireccional. Dice que Dios le dijo: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, dijo Dios, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Pero el versículo 8 de este mismo capítulo nos dice: pero Noé encontró favor delante de Dios. ¿Por qué encontró Noé favor delante de Dios? ¿Cuál era la actitud de Noé? ¿Cuál era su relación con Dios? ¿Tenía Noé una religión o tenía Noé una verdadera relación con Dios a diario? Noé tenía una verdadera relación con Dios. Y eso lo llevó a que Dios pudiera conversar con él cara a cara, persona a persona. Otro detalle importante que debemos observar de esta narrativa es que nos dice que también Noé dependía de Dios. Y vamos a observar en algunos detalles. El versículo 14 del capítulo 6 de Génesis nos dice que Dios le dio una orden a Noé. Le dijo: construye un arca de madera de ciprés. Los restantes versículos a continuación nos dicen que Dios le dio específicamente todas las características de aquella arca. Cuáles eran las medidas, cuáles eran los materiales, cómo lo iba a hacer. Dios le dio todas las especificaciones. Nada de lo que Noé hizo con relación al arca lo hizo por su propia cuenta. Todo lo hizo sujeto a las instrucciones que Dios le dio. Y efectivamente así fue. Por supuesto, construir un arca en aquel momento no era nada fácil, puesto que no tenían las herramientas con las que contamos hoy en día. No había electricidad y las condiciones eran totalmente adversas. Tomando en cuenta una estructura como la que él debía construir, era algo impresionante, primero por las dimensiones, de lo cual voy a hablar en otra oportunidad, pero también era una gran construcción la que él tenía que hacer. En segundo lugar, no era nada fácil construir esta arca que Dios le había mandado, traer los materiales a la distancia a la que pudo haber significado cortar cada uno de esos árboles, hacer las tablas para construir las vigas, para levantar cada una de esas estructuras. Realmente debió haber sido un trabajo impresionante y eso no le debió haber tomado a Noé meses. Yo infiero, la Biblia no nos da detalle en este sentido, pero infiero que pasaron años mientras él estuvo construyendo este arca. E imagino que durante todo ese proceso no debe haber sido nada fácil para él, puesto que en primera instancia era una construcción que nunca nadie había hecho. Él mismo, que estaba levantando esta arca, nunca en la vida había visto una edificación. Tanto la Biblia como la historia no nos da detalle de que haya existido antes de él alguien que haya construido una embarcación, una estructura del tamaño
que este hombre construyó, mucho menos en el lugar donde se supone que lo construyó. Y en segundo lugar, la otra cosa que era significativa era la lluvia. ¿Sabes? Hasta ese momento la Biblia nos cuenta que del piso subía un vapor que era lo que mantenía a los árboles y a toda la naturaleza nutrida en un equilibrio, un balance. La humedad que se requería subía del suelo, no había llovido hasta entonces. Y cuando Dios le habló a Noé acerca de que llovería, yo imagino que para él en su propia cabeza debió haber sido algo significativo, puesto que era algo que nunca en la vida había sucedido. Al igual que en el día de hoy, cuando leemos la descripción de lo que el Señor Jesucristo nos dice, aquí mismo en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, nos describe cada una de las situaciones que antecederán a la venida del Señor Jesucristo, las cuales estamos viendo hoy en día: guerras, terremotos, hambre, pestilencia, en todos los aspectos. Efectivamente, muchas de las cosas que nos describe la palabra nunca antes han sucedido, y estamos viendo cómo cada vez más se va haciendo realidad esta situación, y muchas personas no le prestan atención aún dándose estas circunstancias. Pero Noé se mantuvo firme con el Señor, y él construyó el arca que el Señor le había mandado, tal cual como Dios se lo había mandado. Y hay un detalle importante: en el versículo 18 del capítulo 6, Dios le dice: pero confirmaré mi pacto contigo, así que entren en el arca tú, tu mujer, tus hijos y sus esposas. Sabes, cuando tú y yo vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios, la bendición de Dios no solamente llega por nuestra propia vida, también nuestras familias son positivamente afectadas. Aún las personas que están a nuestro alrededor, las nueras de este hombre también se salvaron por la gracia y la misericordia de Dios, por la relación que este hombre mantenía con Dios. Viendo esta situación, la pregunta que se me viene a la cabeza es: ¿cómo hizo Noé? No sé si tú lo has considerado en algún momento, pero yo me he preguntado cómo hizo Noé para convencer a su familia acerca de construir un arca. ¿Cómo pudo haber hecho? ¿Cómo le explicó a él y cómo su familia pudo creer en él, dado todo lo que hablábamos anteriormente? Bueno, sabes que es interesante cuando observamos que, por ejemplo, uno de los detalles que vemos del arca, no voy a mencionar más de ellos, pero uno es que era una estructura que tenía 150 metros de largo. ¿Ok? Era una estructura sumamente grande, y por mucho tiempo Noé estuvo hablándole a la gente y nadie le creyó. Todo el mundo se burlaba de él. Lluvia, ¿qué es lluvia? ¿Cómo es eso? No, tú estás loco, Noé. Eso no existe y nunca va a pasar. Nunca ha sucedido. ¿De qué estás hablando? ¿Para qué estás construyendo esa semejante estructura? Eso no tiene sentido. Nadie le creía. Pero sabes, su familia le creyó. ¿Por qué le creyó? Porque Noé era un hombre transparente. Noé era un hombre que vivía bajo los principios de la palabra de Dios. ¿Sabes? Lamentablemente en el día de hoy, especialmente, muchos hombres no son transparentes. Sus esposas no confían en ellos. Sus hijos no creen en ellos. También sucede con algunas mujeres. Lamentablemente, hoy en día es muy alto el número de mujeres que están criando sus hijos solas. Pero, ¿sabes? Los hijos no confían en muchos de sus padres, sea su mamá o su papá. Lamentablemente, porque la conducta de muchos de ellos deja muchas incertidumbres en el corazón de sus hijos. Pero no fue ese el caso de Noé. Noé era un hombre que no solamente tenía una relación sana y adecuada con Dios, tenía una muy buena relación también con su familia. Y aunque era algo inaudito, ellos le creyeron y junto con él construyeron esta embarcación. Ciertamente ellos le creyeron y él continuó adelante. Te cuento que, por ejemplo, en el capítulo 7 vamos a encontrar, voy a leer rápidamente algunos versículos. El versículo 1 nos dice que cuando todo estuvo preparado, el Señor le dio una orden a Moisés. Le dijo: entra en el arca, tú y tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra solo tú eres justo. En el versículo 4 le dijo: dentro de 7 días haré que descienda la lluvia sobre la tierra y lloverá durante 40 días y 40 noches.
hasta que todo sea borrado de la tierra, todos los seres vivos que he creado. El versículo 5 dice, así que Noé hizo todo, tal como el Señor le había ordenado. Luego, el versículo 16 nos dice que Dios cerró la puerta del arca. Cuando llegó el momento, Dios cerró la puerta del arca. Y a partir de ese momento comenzó a llover. Efectivamente, yo imagino a la gente alrededor en el momento que comenzó a llover, viendo el cielo, sintiendo las gotas de lluvia cayendo sobre sus cuerpos y preguntándose, ¿qué es esto? ¿Qué está sucediendo? Y comenzó a llover por 10 minutos, comenzó a llover por 1 hora, llovió por 3 horas, llovió por 7 horas, llovió por 1 semana, llovió por 15 días, llovió por 40 días y 40 noches sin detenerse. Imagino que cuando ya aquello llevaba 10, 15 días, la gente comenzó a decir como que Noé tenía razón. Mira lo que está sucediendo. Y el nivel del agua comenzó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Es impresionante para mí. He vivido, por ejemplo, la experiencia del deslave en el estado Vargas en el año 1999, en mi país, Venezuela. Y apenas llovió durante 3 días continuos y murieron muchísimas personas. Se desprendieron grandes cantidades de material del Cerro del Ávila, una montaña preciosa que está en los alrededores de Caracas, y tanto del lado de Caracas como del lado de La Guaira, que son los dos extremos de esta montaña, muchas personas murieron. Hasta el día de hoy no se sabe exactamente el número de personas, y grandes extensiones de población desaparecieron. Barrios y comunidades fueron tapiados completamente por el barro y por todo ese material que bajó de esas montañas. Apenas con 3 días de lluvia. Imagínate lo que pudo haber sucedido 40 días lloviendo incesantemente. Al imaginarme esta situación, puedo pensar en la cantidad de personas que por mucho tiempo estuvieron a Noé escuchándolo acerca de ese anuncio que él hacía y al cual no le prestaron atención. Ahora los imagino alrededor del arca, golpeando las paredes del arca, golpeando la puerta y pidiéndole, Noé, ábrenos, Noé, ayúdanos, era verdad, danos la oportunidad de entrar. Pero ¿sabes algo? Lamentablemente Noé no podía hacer absolutamente nada, porque Dios cerró la puerta. Hasta ahí llegó la oportunidad. Todos sabemos lo que la Biblia nos cuenta con relación a lo que sucedió posteriormente. Y efectivamente cómo perecieron todos los seres humanos de aquel entonces. Solo Noé y su familia y los animales que estaban con él en el arca fueron guardados y preservados. El Antiguo Testamento nos muestra que el arca era una representación de lo que es el Señor Jesucristo. Porque el arca fue el medio a través del cual este hombre y su familia fueron salvados. La Biblia nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 14, Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Él es, esa arca representa a la persona de Jesucristo en el día de hoy. La vía, el medio para poder llegarnos a Dios y tener una relación personal con Él se llama el Señor Jesucristo. Por esa razón vino a la tierra, Dios se hizo hombre, se encarnó, tomó forma de hombre y tomó nuestro lugar para llevar nuestro pecado y todo aquello que hoy en día destruye y contamina a nuestra sociedad y librarnos de ese estado y permitirnos ser diferentes y también tener la seguridad de que un día iremos a su presencia. Efectivamente, ante todas estas circunstancias podemos notar, podemos ver a un Noé que en medio de toda la putrefacción y la descomposición por la cual estaba viviendo, sin embargo se mantuvo firme y Dios lo guardó y lo bendijo porque fue un hombre diferente en medio de sus circunstancias. Mi pregunta es, ¿cómo puedes sostenerte tú firme en este tiempo, en medio de toda esta situación en la que estamos viviendo? Solo por medio de una relación personal con Dios,
a través de la persona del Señor Jesucristo. Así que quiero invitarte en el día de hoy, querido amigo, querido hermano, que me ves, con el cual puedo compartir en esta oportunidad, a que si no tienes una relación personal con el Señor, puedas tenerla en este día. Si ya la tienes, quiero animarte a mantenerte firme en el Señor, al igual que Noé. O en el día de hoy, cuando compartimos la palabra de Dios con diferentes personas, o cuando vivimos de acuerdo con los principios de la palabra de Dios, para muchas personas somos tontos, somos gafos, somos anticuados o somos religiosos y vivimos muchas críticas y muchos señalamientos. Pero sabes, cuidado, guarda tu vida. Porque al igual que Noé, si te mantienes firme, de acuerdo con los principios de la palabra del Señor, seguro cuando esta situación, como el Señor Jesucristo lo predijo, termine, dependiendo de la actitud que tú hayas tenido, estarás en uno o en otro lado. La Biblia nos es clara y nos dice que con el Señor Jesucristo tenemos salvación y vida eterna. Fuera de Cristo hay condenación eterna. Y no es mi interés asustarte, pero sí es mi interés que sepas la verdad de lo que la palabra de Dios nos enseña. No solamente para cuando vayas al cielo, sino que desde hoy mismo tú puedas vivir una vida diferente. Y aunque hay tanta contaminación y tanta destrucción a nuestro alrededor, sin embargo puedas permanecer firme con una vida agradando a Dios y siendo instrumento de bendición para otros. Así que quiero animarte a poner tu confianza en el Señor, si no la tienes, y si ya la tienes, afirma tu corazón en Él cada día. Quiero terminar este tiempo con una breve oración, para lo cual quiero invitarte, por favor, que inclines tu rostro junto conmigo y le podamos decir a Dios: Padre, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo. Porque por medio de esa obra que Él hizo en la cruz del Calvario, no solamente nos limpió de nuestros pecados, nos libró de toda maldad, sino que además de eso nos dio la oportunidad de vivir una vida agradable delante de ti y de ser instrumentos de bendición. Nos dio al Espíritu Santo, quien es el único que nos puede fortalecer para permanecer firmes ante tanta adversidad y ante tanta descomposición. Señor, oro por cada uno de mis hermanos que ahora ven este material y te ruego que tú afirmes su corazón poderosamente, Espíritu Santo, y que la gracia tuya les llene para ser instrumentos de bendición y de transformación en la sociedad donde ellos se desenvuelven en este día. Asimismo, quiero pedirte, Señor, por aquellos que aún no tienen una relación personal contigo y que también están viendo este material. Ruego, Padre, que ellos, ante lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, puedan abrir sus ojos, no solamente sus ojos físicos, sino sus ojos espirituales. Tú, querido Espíritu Santo, abra sus ojos para que ellos puedan darse cuenta de la realidad tan clara y evidente de tu palabra y que puedan volver a ti, Dios. Y a ti, querida amiga, querido amigo que me estás viendo ahora, si quieres poner tu vida en las manos del Señor y darle la oportunidad a Él para que te fortalezca y transforme tu vida, te invito a que también puedas orar conmigo. Dile así: Señor Jesús, gracias, porque hoy me permites escuchar tu palabra y me permites comprender, Señor, lo que tú tienes para mí. Reconozco que he pecado y te pido que me perdones. Limpia mi corazón, sáname de toda maldad y fortaléceme como lo hiciste con Noé, Señor, de tal manera que yo también pueda permanecer firme y a través de Cristo vencer en medio de todas estas circunstancias por las cuales estamos atravesando. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, quiero felicitarte y quiero animarte a que continúes compartiendo conmigo en estos materiales, porque voy a seguir dándote ayuda para que puedas seguir creciendo en tu vida espiritual. Le puedes dar like ahí al video y también lo puedes compartir con otras personas
Mi intención, mi deseo es que podamos crecer juntos en el Señor y que también otras personas, nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, puedan conocer la verdad de la palabra de Dios y puedan afirmarse en ella. Y un día estemos todos juntos en la presencia del Señor, gozándonos por la eternidad. Te bendigo. Hasta luego.